Muy bien, mis queridos amigos, hermanos que nos ven a través de Facebook. Estamos ya listos aquí en vivo a través de Ángel Mensajero TV para presentarles un estudio más del Apocalipsis en esta fecha, cuando estamos ya en el mes de marzo, especialmente estamos en la fecha 23 de marzo, ¿verdad? Y estamos adelante en lo que es en el mes, ¿verdad? En el año. Así es que para todos les deseamos lo mejor de la vida. Gracias por escucharnos, por vernos a través de este canal en vivo, a través de Facebook. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes que están conectándose ya y para todos también que se van a conectar en unos minutos. Bien, como les dije, hoy tenemos un estudio sumamente interesante. Vamos a iniciar con lo que es el estudio de los sellos del Apocalipsis. Para iniciar queremos decirle que la profecía no es, ¿cómo le podríamos decir? No es una doctrina en la cual nosotros podemos decir esto es así y lo que yo digo es así y que mi palabra es una ley de Persia. No, definitivamente nadie puede expresarse en esos términos, ya que la profecía, como bien la palabra lo dice, es la narrativa de los acontecimientos que habrán de suceder en el futuro. Y el futuro nadie lo sabe, solamente Dios, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, características exclusivamente de Dios. Pero, escuche bien, tenemos la oportunidad como seres humanos e hijos de Dios, y especialmente aquellos que queremos ser fieles al Señor, tenemos la hermosa oportunidad de poder conocer el futuro a través de la palabra de Dios y, por supuesto, a través de la comunión con el Espíritu Santo, a través de la oración y de una vida consagrada exclusivamente al servicio de Dios. ¿Usted puede conocer el futuro? Claro que sí. Dios lo ha revelado a través del libro de Apocalipsis. Cuando nosotros nos vamos, de hecho, al versículo... Déjeme poner el password a esta cosa. Cuando nos vamos al capítulo 1 y el versículo 3 del libro de Apocalipsis, hay una promesa muy, muy especial que nosotros podemos hacer uso de ella, o puede ser para nosotros. Y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando nosotros, por supuesto, nos vamos a esta palabra que se llama, buscamos la palabra bienaventurado en la palabra de Dios, nos encontramos con un término en griego que se llama makarios, que es feliz. Feliz, porque realmente hoy en día, como ustedes pueden saber, es emocionante y hay miles de personas, millones de personas que quieren conocer el futuro. Hay muchísimas personas que quieren conocer qué va a suceder en el futuro, qué de sus vidas, cómo les va a ir en el matrimonio, si van a conseguir un buen trabajo, etcétera, etcétera. Y las personas, su felicidad la hacen depender del conocimiento que ellos puedan tener del futuro. Y en realidad, cuando nosotros conocemos el futuro, de ciertas formas tenemos el poder, tenemos el poder de decisión en el presente. Cuando conocemos, por ejemplo, que en el caso de los solteros, que andan buscando su pareja, la persona con el cual van a pasar el resto de su vida, me refiero a aquellos que son serios, ¿verdad? Realmente creen que el matrimonio fue una institución establecida por Dios y que
uno debería de contraer matrimonio una tan sola vez, pero aquellos que no hemos cumplido a un principio por desconocimiento de la palabra de Dios, pues Dios tendrá misericordia de nosotros. Pero como vuelvo al principio, como les estaba diciendo, hay jóvenes que les gustaría saber con quién se van a casar y a veces conocen muchas muchachas por ahí, pero tienen una en especial al cual les gustaría saber si esa persona, al declarárseles ellos, va a obtener una respuesta positiva. Incluso hay muchos que utilizan otros métodos para saber si esa persona o para que esa persona sea para ellos. Claro, eso no es correcto, ¿no? Utilizar otras fuentes, otras formas de atraer a las personas que no sea la de la oración y pidiéndole a Dios que esa persona pueda ser considerada para compartir su vida. De igual forma, el Apocalipsis es una profecía. Ahí mismo en el versículo 3 dice la profecía que Dios reveló a las personas, dice, a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Así es que hoy vamos a iniciar a forma de introducción. Solo nos vamos a quedar en el versículo 1 del capítulo, versículo 1 y versículo 2 del capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Qué digo? Capítulo 6 del Apocalipsis, donde nos dice la siguiente declaración. Permítanme un momentito, vamos a tratar de ponerlo atrás en la televisión que tenemos allá al fondo para que usted pueda apreciarlo de la mejor forma. Y como no tenemos televisión, no tenemos quien nos ayude por acá y todo lo hacemos nosotros, pues vamos a proyectarlo. Ahí lo tenemos en este preciso momento y nos dice Apocalipsis 5 en el versículo 1 la siguiente declaración que vamos a leer a continuación. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba en gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro, y desatar sus sellos? ¿Quién? Yo les hago una pregunta. ¿Quién usted que puede ser digno de abrir el sello o el libro que está sellado con 7 sellos? Vamos a tener una palabra de oración el día de hoy. Nos vamos a quedar con esta introducción al estudio de los 7 sellos del Apocalipsis. Acompáñeme, por favor. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que está en el cielo, en esta hora pedimos, Señor, la presencia de su Espíritu Santo, porque queremos hacer nuestra esa declaración donde aparece que van a ser felices, macarios en griego, aquellos que lean y obedezcan esta profecía del Apocalipsis. Nosotros queremos entender, Señor, queremos escuchar, pero también queremos obedecerla. Y por eso desde este momento declaramos que queremos ser felices al conocer el futuro que usted tiene preparado para todos aquellos que le amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, cualquier comunicación, mis queridos amigos, hermanos que nos ven a través de Facebook, pueden escribirnos. Tenemos algún problemita a veces, no vemos en tiempo real los mensajes que nos escriben nuestros queridos hermanos, pero de cualquier forma nosotros estaremos respondiendo cualquiera de las preguntas que nos formulen, ¿verdad? Como siempre decimos, no lo sabemos todo, pero vamos a responder lo que sabemos, ¿verdad? Si es que, como estamos viendo, en el versículo que nos habla que Juan vio en la mano derecha, dice, del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera. Interesante. Un libro que estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es interesante que cuando nosotros
investigamos un poco sobre este libro, vamos a encontrarnos con un rollo de pergamino. Esa era la forma como los antiguos hacían sus escritos, o impregnaban o escribían sus escritos. Pero este rollo estaba, dice, escrito por dentro y por fuera. Si Juan miró que este rollo estaba escrito, es decir, yo podría utilizar, déjeme utilizar alguna hoja por acá. Yo podría utilizar esta, más o menos, vamos a imitar a lo que nosotros hemos podido investigar, cómo era un rollo. Estamos hablando de un rollo de papiro, un pergamino que estaba escrito por fuera y también estaba escrito por dentro. Entonces, yo quiero entender que Juan miraba las letras que estaban escritas por fuera, pero no las podía entender. Además, ese rollo estaba escrito con 7 sellos, ¿no? Quiero pensar que habían 7 sellos. Podíamos imaginar el día de hoy 7 correitas o 7 tiras, por decirlo así, no sé cómo usted lo conozca, enrollado totalmente, y de repente tenía un candado, podía decir, porque estaba sellado. O sea, no había forma que alguno lo pudiese abrir. Y dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es interesante, ¿verdad? Es interesante. Esto estoy hablando en el capítulo 5, 1 y 2. Pero cuando nos vamos al versículo 6, el capítulo 6, leemos lo siguiente, que es el versículo que tenemos allí al fondo, acá en nuestra... ¿Dónde estamos? Vamos por acá. Ahí. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. La pregunta, creíamos que estábamos hablando de Apocalipsis 6. La pregunta en Apocalipsis 5 es interesante. En Apocalipsis 5 es, ¿quién puede abrir ese rollo? ¿Quién puede abrir ese rollo que está, ese libro que está sellado con 7 sellos? Entonces, el capítulo 6 de Apocalipsis nos dice que Juan miró el Cordero que abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía dice arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, este es la declaración que aparece en Apocalipsis 6, 1 y 2, que el día de hoy vamos a estar hablando aquí en nuestro canal de Ángel Mensajero TV. El único que tenía el poder, el único que podía abrir el sello o desatar los sellos era Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús puede desatar los sellos de este libro? Es interesante, nos vamos a pasar hablando esta media hora que nos resta de este programa para exaltar y conocer más la figura, la persona del Señor Jesús, el personaje más extraordinario que ha pasado por esta tierra y que nos ha traído buenas nuevas de salvación y que nosotros necesitamos conocer más cada día. Lástima que hoy en día el mundo entero está siendo absorbido por otro tipo de conocimiento que en realidad trae cierta ayuda, pero que no nos trae la salvación. El único conocimiento verdadero que es capaz de transformar los corazones de las personas es el estudio de la palabra de Dios, el estudio de cada uno de los libros de la Biblia, a la cual conocemos el día de hoy, ese libro, la Biblia, que Dios nos ha dejado para que todos aquellos que quieran vivir eternamente
puedan ilustrarse y conocer de las maravillas, de las promesas que Dios ha dejado para su pueblo en este tiempo y en todos los tiempos de la historia. Así es que, ¿por qué Jesús es la pregunta? Porque ya en el verso 3 del capítulo 6 nos habla del primer sello del cual vamos a estar hablando la próxima semana. Vamos a empezar con el primer sello y usted se va a dar cuenta. Si quiere conocer el libro de Apocalipsis, yo le pido por favor que vaya a los temas anteriores que ya tenemos posteado aquí en Facebook. También váyase al historial ahí de los programas anteriores, pero también puede ir a Apocalipsis, a Facebook, donde tenemos el estudio de Apocalipsis desde el capítulo 1, pasando por el 2, 3, 4 y 5, y hoy recién vamos a iniciar el capítulo 6. Para que usted se empape un poco y nos siga el hilo y siga la historia de este estudio, al cual usted al final estoy muy seguro que va a estar feliz y satisfecho al saber y conocer los misterios de la piedad, los planes de Dios que tiene para este mundo. ¿Por qué Jesús, por qué el Cordero que miró Juan era el único digno que se encontraba en ese momento en el lugar donde él estaba, en esta visión, el único que podía abrir los sellos? Es impresionante que en el capítulo 1 nosotros podemos ver una descripción donde nos dice la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, ¿no? Pero ya en el versículo 4 nos habla de, en cuanto a al saludo que se le enviaba a las iglesias. Juan decía: Juan a las 7 iglesias que está en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿será que hay 7 espíritus? No, que nos han hablado que solo hay un solo espíritu. Efectivamente, solo hay un solo espíritu. Pero ¿de qué se tratan estos 7 espíritus? De hecho, el Señor Jesús posee los 7 espíritus. ¿Qué son los 7 espíritus? En este momento se me ocurre ir, y ya lo habíamos estudiado, vamos a irnos, si no nos perdemos acá, no lo teníamos en la lista para ver estos versículos, pero nos podemos ir a Isaías 11, vayámonos a Isaías 11 para ver de qué se trata este concepto de los 7 espíritus. Hablando del Mesías, Isaías dice: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago y retoñará de sus raíces. Está hablando del Señor Jesús, del Cordero que quita el pecado del mundo, del Mesías, de Yahshua HaMashiach, como muchos le dirían las religiones judaicas, judías. Y el Cordero, Emmanuel, Dios con nosotros. Dice: y reposará sobre él. Escuche bien, hay 7 espíritus que posan sobre la vida del Señor Jesús. Porque es que Jesús es completo, diríamos algo allá en mi país, siempre decimos: tú eres completo. Es una palabra a veces que la expresamos a las personas para hacerlas sentir bien. Pero Jesús tiene los 7 espíritus, por eso a él se le ha dado el juicio por parte del Padre. Él es el Cordero, él es el juez, pero también es nuestro abogado, porque él conoce todas las cosas. Y escuche bien por qué Jesús tiene los 7 espíritus. Primeramente, Jesús dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Primer lugar. Seguidamente dice: el espíritu de sabiduría. 2. Espíritu de inteligencia. 3. Voy a repetir: el espíritu de Jehová. 1. Espíritu de sabiduría. 2. Espíritu de inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. Espíritu de poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. Espíritu de temor. 7. Los 7 espíritus están sobre la vida o los posee el Señor Jesús. O sea, estos son habilidades especiales que posee Jesús por el hecho de ser Dios. Por eso a Jesús no se le escapa nada. Él está viendo todo, él conoce todo.
Él mira todas las cosas que pasan, no se le escapa absolutamente nada. Incluso aquellas cosas que estamos pensando en nuestra mente, también el Señor Jesús las conoce. Es por eso que es el único que puede abrir o desatar los sellos. ¿Pero qué son los sellos? Esa es otra pregunta muy buena. Como le dije a un principio, lo que decimos acá nosotros no es un decreto de persa, ni mucho menos creemos que tenemos toda la verdad. Pero al estudio que hemos desarrollado, lo que hemos leído y por supuesto las oraciones y la dedicación a estudiar la palabra de Dios, hemos notado y hemos percibido de que en este rollo aparece la historia del mundo, en este libro, porque se trata de los eventos que iban a acaecer en la historia de este mundo. Queremos decirle, mis queridos amigos, y esto sí realmente es una doctrina bíblica, que tanto las iglesias, y vamos a hablar hasta aquí, hasta este momento, los sellos, como los sellos, están enmarcados en el mismo periodo de tiempo. Nosotros conocemos y ya hemos estudiado que las iglesias del Apocalipsis fueron literales allá en el Asia Menor y existieron. Las iglesias existieron, ¿no? Y esos mensajes que eran enviados a las iglesias eran enviados a estrellas, a ministros, a ángeles, así se les llamaba. En ese tiempo, por supuesto, el Señor Jesús utilizaba un lenguaje que se entendiera, ¿verdad? Así como utilizaba las parábolas. Queremos decirle que las iglesias, como le hemos repetido muchas veces, existían en aquel entonces, en la época de los discípulos, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos descubierto que la iglesia de Éfeso, a la cual también podemos decir con seguridad que representaba una época de la historia desde el año 31 al año 100 de la época cristiana, después de Cristo, representaba también lo que se le llama el primer sello. ¿Por qué? Lo vamos a ver en el próximo estudio, donde vamos a estar hablando del primer sello, ¿verdad? Del Apocalipsis, que representa también de una forma paralela a la iglesia de Éfeso. Entonces nosotros el día de hoy queremos hablar, o estamos hablando de ese personaje central en el Apocalipsis, que es Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús tiene toda la autoridad porque tiene los 7 espíritus, tiene el conocimiento, tiene el poder, tiene el consejo. O sea, ¿quién, decía la palabra de Dios, el mismo Dios, le decía a Job, ¿quién podrá aconsejarme a mí? ¿Qué ser humano tiene el consejo para decirme lo que tengo que hacer? Es impresionante. Jesús tiene el espíritu de consejo. Ya lo mirábamos en Isaías. Le decíamos que las iglesias representaban, además de que eran iglesias literales, también representaban periodos de tiempo. La iglesia, por ejemplo, de Éfeso, le decía, representaba una época desde el año 31 al año 100. Después venía la iglesia de Esmirna, que representaba o estaba ubicada en el tiempo entre el año 100 y el año 313 de la época cristiana. Recuerden, en el año 313 sucedieron eventos extraordinarios en la profecía bíblica. Extraordinarios. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, del primer sello, nos vamos a encontrar con una descripción que es un poco corta, es corta realmente, pero es muy significativa y hoy no queremos hablar de ello, por supuesto. El primer sello dice en el capítulo 6 de Apocalipsis, déjeme ir de nuevo acá porque ya me fui
estaba en Isaías, pero si vuelvo a Apocalipsis 6, ya en el versículo 3 vamos a encontrar, dice, cuando abrió dice, y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Es extraordinario. La otra semana yo les invito, mis queridos amigos, para que nos acompañen a estudiar el primer sello. Estamos hablando aquí de la primera iglesia de Éfeso. El primer sello representa a la iglesia de Éfeso. Estamos hablando del mismo periodo de tiempo. Lo que pasa es que cuando nosotros estudiamos las iglesias, nos una narrativa de los problemas, de las persecuciones que recibieron las iglesias. En las iglesias podemos ver las apostasías. Básicamente está señalando las apostasías de la iglesia de Cristo. Y los sellos nos están hablando de las características de esa iglesia. Es interesante, podemos ver el segundo sello, dice, segundo sello, al oír el segundo ser viviente y decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo. Interesante, dice, y al que montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio gran espada. En los sellos nos están describiendo los vejámenes, las injusticias que se cometían sobre el pueblo de Dios. Todo esto, por supuesto, hablado a través de símbolos, los cuales nosotros vamos a estar interpretándolos, porque es interesante nosotros poder interpretar primeramente los símbolos para darnos cuenta de lo que se está hablando. Por ejemplo, en el primer caballo del primer sello, normalmente nosotros, si lo buscamos en el Viejo Testamento, eso lo vamos a hacer la próxima semana, nos vamos a dar cuenta que un caballo blanco estaba representado por alguien, por un poder que triunfaba. Y cuando se viste de blanco, pues estamos en la justicia de Cristo. De esa forma, este caballo representa a la primera iglesia que salió triunfante, a pesar de que también fue perseguida. Es impresionante, pero aquí nosotros vemos cómo el Señor Jesús está tratando de abrir estos sellos, diciéndole a la gente que no tuvieran ningún temor, porque Él está en medio. Ya en el capítulo 1 nos hablaba de los candeleros que representaban las iglesias y que en medio de los candeleros andaría Él, y también guiando a las estrellas o a los luceros que representaban los ministros de aquella época. Y por supuesto, y como les decía y volvemos a repetir, estas iglesias representaban periodos de tiempo de la historia. Queremos pensar, y por supuesto así lo creemos, que Jesús en medio de la iglesia, dirigiendo su iglesia. Es el fiel ejemplo, o aquí con este ejemplo nosotros podemos deducir que que Jesús siempre ha tenido una iglesia durante todas las edades. Nosotros podemos realmente ir a la historia, porque la historia está escrita. Hay muchos escritores de la historia que nos narran qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió en la época antigua y en la época después de Cristo. Por ejemplo, nos cuentan la historia que desde el año 100 al año 313 se llevaron persecuciones atroces a través o por intermedio del Imperio Romano. Y que en el año 313 la iglesia, en ese entonces, el remanente de Dios, buscó negociar con el Imperio romano, el cual era la bestia de Apocalipsis, de Daniel 7, que anunciaba o profetizaba que iba a perseguir a los hijos de Dios. Es impresionante, uno no puede borrar la historia con un pincelazo así, o traer un borrador y literalmente borrarla. No, porque hay muchos testigos. Esa iglesia que se unió con el Imperio Romano cometió
el pecado de apostasía. La iglesia siempre es representada en el Apocalipsis como una mujer. Hay dos mujeres, y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Hay dos mujeres, una que es limpia, que tiene la justicia de Cristo vestida de blanco, y otra vestida de rojo, de escarlata, que representaría el poder del mal. Pero saben, lamentablemente la iglesia vestida de blanco de cierta forma sucumbió en el año 313, mezclándose con el imperio romano pagano que traía todas las tradiciones de los imperios anteriores. De hecho, cuando usted se va a Apocalipsis se encuentra una bestia que tiene características de las bestias que representaban los imperios anteriores. ¿Por qué? Claro, en Apocalipsis se está hablando del imperio romano. Esta bestia traía todas las costumbres, traía cada una de las prácticas paganas de los imperios anteriores. Porque sucedía antes que cuando un imperio conquistaba a otro imperio, básicamente estos imperios conquistaban hasta las creencias y las prácticas de los pueblos paganos. En este caso, el primer imperio que aparece en la Biblia, profético, de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, allí nos representa de que el primer imperio fue Babilonia y que seguidamente fue conquistado por los medo-persias. Medo-Persia, por supuesto, conquistó a Babilonia y se quedó con él en el imperio muchas prácticas paganas y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a nuestros días. El último imperio que iba a existir, según la profecía bíblica, iba a ser el imperio romano. Pero del imperio romano se iban a desprender 10 cuernos, de los cuales 4 de ellos iban a caer, porque uno de ellos los iba a derrumbar. Eso se le llama el cuerno pequeño. Nosotros lo podemos ver en el Apocalipsis, eso lo vamos a estar estudiando más adelante. Ese cuerno pequeño era representado por un poder político religioso que vive y subsiste hasta nuestros días, incluso hasta el mismo fin del tiempo. Es impresionante. Por eso es que el Señor Jesús le interesaba muchísimo escribir o dejar en forma de profecía todos estos acontecimientos para que su pueblo se preparara. La profecía no es más que eso, que es tratar de dar esa información a los hijos de Dios para que se preparen. Sucedió, por ejemplo, con la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén aparece en Mateo 24, pero también está en Lucas y en Juan habla un poco. Pero saben, la profecía de Mateo 24 tuvo su origen en Daniel. Fue una revelación que Dios le dio a Daniel, donde hablaba de la destrucción de Jerusalén. Usted puede ver esta narrativa desde el capítulo 8 de Daniel en adelante. Usted se va a enterar, o sea, cuando Jesús le dijo en ese entonces a sus discípulos, ahí por los años 27, 28, poco antes de morir, de ser sacrificados, les manifestó de las señales que iban a suceder, porque respondiendo a una de las preguntas del Señor Jesús cuando le dijeron, dinos cuándo será la destrucción de Jerusalén y qué señal habrá antes de tu venida. El Señor Jesús fue sabio y empezó primeramente hablándoles de su segunda venida, de las señales de segunda venida, y después mezcló su segunda venida con la destrucción de Jerusalén. Pero en ese entonces él citó a Daniel hablando de la abominación de en aquel entonces, el cual Lucas nos dice que esa abominación representaban los ejércitos romanos rodeando la ciudad de Jerusalén en el año 70 bajo la dirección del príncipe que hablaba, Tito. Es impresionante, toda esta profecía se cumplió al dedillo, exactamente como el Señor Jesús lo decía. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que le reveló la profecía a Daniel. Y qué glorioso,
Qué fascinante al saber que también el Señor Jesús fue el que nos reveló a nosotros lo que iba a suceder en el tiempo del fin. Mis queridos amigos, hermanos, estudiar la palabra de Dios es fascinante y por eso somos felices, porque podemos conocer el futuro y así prepararnos para las cosas que habrán de venir. La palabra de Dios nos anuncia muchos acontecimientos que habrán de suceder en el último tiempo. Y ya hace mucho que nosotros debemos de estar preparados. Y por la misericordia de Dios realmente no hemos sido destruidos. Algunos nos jactamos, o hay muchas personas que se jactan de sus triunfos, de sus victorias, como un mérito de sus esfuerzos personales. Pero saben, es Dios el que está cubriéndonos. Él es el que nos está protegiendo para que no seamos destruidos por el enemigo, por el diablo. Permítame tomar un sorbo de agua. Y es aquí cuando nosotros como hijos de Dios realmente debemos de pararnos y pensar qué o cómo podemos enfrentar el futuro. Es triste pensar que a veces nosotros estamos viviendo a la deriva, o sea, a las circunstancias, a lo que vendrá mañana, a lo que pase o deje de pasar. Saben, mis queridos hermanos, amigos, no necesariamente tenemos que vivir en ese estilo de vida. Podemos vivir en seguridad hoy en día si nosotros confiamos y entregamos nuestra vida al Dios Todopoderoso. Jesús nos habla ampliamente en el Apocalipsis que Él está al control de la historia. El punto es que a veces Él no está al control de nuestras vidas. Y usted puede preguntarse, ¿cómo es que Dios está al control de todas las cosas y que no pasa nada, no cae una hoja de un árbol sin que sea con el consentimiento de Él? Y nosotros vamos a estar haciendo nuestra voluntad en contra de su voluntad. Efectivamente, los seres humanos somos una creación especial de Dios. Somos una creación especial de Dios, con la cual también fuimos proveídos de un libre albedrío. Saben, el libre albedrío es un principio poderoso. Es tan poderoso que el mismo Dios no puede meterse contra nuestras decisiones. La única forma como Dios puede inmiscuirse en nuestros asuntos es si nosotros se lo permitimos. Pero a veces Dios, por misericordia, tiene que meterse con nosotros, aun cuando no queremos. Saben, muchas personas se hacen la pregunta, ¿por qué Dios permitió que Satanás viviera y nos atormentase todos estos años de la historia? Es por eso lo que veníamos hablando. Dios respetó el libre albedrío de Satanás y lo dejó que siguiera en la historia, que viviera por todos estos 6,000 años. Porque saben, hay un momento cuando Dios dirá, consumado es, todo se habrá de acabar, previo a un juicio donde todos los hechos, todas las obras, todos los pensamientos, todas aquellas cosas que el ser humano hizo saldrán a la luz. Y Dios, en virtud del juicio, tomará la decisión con justicia. El mismo Jesús, que tiene el poder que se le ha dado el juicio, tendrá la última palabra. Y es por eso que hoy en día podremos hacer muchas cosas, pero saben, no estamos solos. Realmente hay alguien que sigue nuestras pisadas. Hay libros en el cielo en el cual están consignados cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros pensamientos, incluso aquellas cosas que debimos haberlas hecho y no las hicimos. ¿Me está entendiendo? Queridos amigos, a veces nosotros por la vida encontramos a personas con necesidades y hacemos o las ignoramos. ¿Saben? Esos hechos están consignados en esos libros. Jesús lo sabe
y tiene el control. Y Jesús sabía que iba a pasar eso. No hay nada que pase desapercibido ante los ojos de Dios. Hay guerras, hay rumores de guerras, hay destrucción de la tierra. Dios está viendo todas esas cosas. Es más, el Señor las tenía escrito ahí en ese rollo. Es la historia del mundo, la historia de cada uno de nosotros escrita ahí. Por eso Juan lloraba amargamente, porque no había nadie quien pudiese abrir ese rollo. Pero apareció el Cordero como siempre. Cuando las esperanzas se acaban, cuando vemos que hemos llegado al final de nuestra vida o de las oportunidades, es allí donde el Señor Jesús sale y brilla con una luz impresionante para iluminar nuestros pasos y nuestro camino. A través de su palabra también hoy en día tenemos esa iluminación. Desgraciadamente no queremos dejarnos acompañar de ese guía que es la palabra de Dios. Queridos amigos, la próxima semana vamos a tener un estudio espectacular. Yo les invito para que nos acompañen. Vamos a estar estudiando el primer sello de el Apocalipsis, que está básicamente en Apocalipsis 6 y el capítulo 3, si más no me equivoco. Vamos a verificar en este preciso momento porque necesitamos leerlo de nuevo y así usted pueda acompañarnos. Dice en el versículo 2, y miré aquí un caballo blanco, dice, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Vamos a estar hablando básicamente en un paralelo de la iglesia de Éfeso. Usted se va a dar cuenta en este preciso momento qué es lo que pasó con esa iglesia de Éfeso. Ya hemos hablado un poco en el estudio de la iglesia de Éfeso, pero ahora desde una perspectiva diferente, con el caballo blanco, ¿qué es lo que hizo esta iglesia? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo salió triunfante? Porque tenía una fe pura, una fe difícil de corromper. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos montemos en ese caballo blanco y triunfemos en esta vida. Porque saben, queridos hermanos, el mundo está lleno de oscuridad. A veces nosotros no somos capaces de reaccionar a las tremendas trabas que el diablo nos pone. Y usted puede decir, como muchos nos han dicho a veces cuando tratamos de hablarles de la palabra de Dios, bueno, si yo no tengo necesidad de la palabra de Dios, nos dicen. Yo siento de que no le hago un mal a nadie. ¿Para qué yo necesito ir a la iglesia? ¿Para qué yo necesito estudiar la Biblia? Si yo siento que no le hago un daño a nadie. Y lamentablemente, mis queridos amigos, esa no debería ser nuestra posición. Porque si nosotros no estamos siguiendo el consejo del Señor Jesús, la cual nos ha dejado en su palabra, estamos destituidos del reino de los cielos. Es cierto que cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, estableció el reino de gracia, en el cual todos podemos entrar si queremos. Pero saben, cuando venga por segunda vez, Dios traerá definitivamente a establecer el reino de gloria. Y es lo que todos nosotros esperamos, porque estamos cansados ya de este mundo. Nosotros que estudiamos la palabra de Dios, vemos esa diferencia enorme entre las cosas espirituales, entre la voluntad de Dios y lo que se está haciendo en este mundo. Hay tantas cosas terribles que están pasando hoy en día. Usted las puede ver. La naturaleza está desbocada. Las pasiones humanas por donde quiera. Hay levantamiento de multitudes contra los gobiernos porque estos también están abusando del derecho de las personas. Imagínense, ni Dios, que tendría el poder y la potestad de hacer cualquier cosa, lo hace. Pero hay personas, hay gobiernos, hay líderes que están siendo gobernados
por el mismo mal, por el mismo enemigo, por el diablo, para decirlo más claro, y están dejándose llevar, escuchando el consejo de este ser del pecado, y abusan, agreden, hacen sufrir a multitudes. La corrupción terrible que hay en nuestros días. Y lo más terrible de todo es que allí, en medio de la corrupción de la política, también andan hijos de Dios que quieren cambiar al mundo. Usted no puede cambiar al mundo en medio de las tinieblas, por favor. ¿Cómo puede ser que líderes religiosos puedan estar en la política y cuando usted los ve, al poco tiempo están hablando el mismo lenguaje que sus amigos, los otros políticos? O sea, los cristianos, si nos llaman, óigase bien, así como Daniel. Y mire que Daniel fue una experiencia especial, porque en ese entonces Jerusalén fue tomada y fueron llevados cautivos a Babilonia, un poder político militar. Daniel fue llamado a tomar parte de ese gobierno. Y por supuesto, él fue y sirvió al rey. Pero nunca jamás se olvidó de sus raíces, nunca se olvidó de hacer la voluntad de Jehová, de su Dios. Incluso estuvo dispuesto a morir. Pero que vemos el día de hoy. Hoy vemos líderes religiosos no siendo llamados para dar consejos, sino que ellos van a querer meterse en la política para ser gobernantes. Y sabe, la profecía, Apocalipsis nos habla ese mismo punto, ese tópico donde en los últimos días los religiosos, el poder religioso habrá, valga la redundancia, de tomar el poder político en el mundo, y allí es cuando la hora oscura de este mundo llegará. Porque cuando el poder religioso toma el poder absoluto del poder político, es cuando viene la persecución, la intolerancia y la discriminación total. Esto no está muy largo, hermanos, queridos amigos. Se habla de un nuevo orden mundial. No está largo también. El mundo entero está buscando hacerse una sola nación, con un solo gobierno, una sola religión. Y adivine a qué religión van a poner y adivine quién va a gobernar. Eso lo veremos más adelante, porque la profecía lo habla, lo dice clarito. Es por eso que nosotros somos felices al entender el Apocalipsis, porque el Señor Jesús nos dijo: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Era una profecía para los últimos días. Y por supuesto, estamos en los últimos días y podemos entender el Apocalipsis y podemos entender de qué se trata de la abominación desoladora, y la vamos a explicar aquí más adelante, todo a su tiempo. Así es que les damos gracias, mis queridos amigos, por habernos sintonizado. Gracias a las personas que se han conectado con nosotros y a las personas también que nos escriben a diario a nuestros WhatsApp, también en los mensajes de Facebook. Les agradecemos y les esperamos la próxima semana. Vamos a estar acá a partir de las 2:30 de la tarde, hora de los Estados Unidos. Un saludo para todos mis queridos hermanos de Venezuela. Queremos decirle que también nosotros nos unimos y oramos por cada uno de los hermanos, por cada una de las personas que sufren la represión y la opresión allá en ese hermoso y grande país como es Venezuela. Es un ejemplo que podemos dar hoy en día de la obra de gobernantes incapaces que están llenos de corrupción y de ambición de poder. Eso va a pasar en los últimos días y está pasando en muchas partes del mundo. En mi país también, en Honduras, no se queda de lado. Allí la mayor cantidad de dinero que ha ingresado a las arcas del Estado y que pudiesen ser dedicados a aliviar la crisis, la pobreza, están
quedando en los bolsillos de aquellos que dicen ser los representantes y los gobernantes de nuestra tierra. Es triste, pero así pasa. Y podemos irnos a cualquier otra cantidad de países en el mundo, hasta aquellos llamados los países más solventes y demócratas y ordenados en la vía pública, o países que tienen una estructura política muy avanzada. Hasta allí ha llegado la corrupción. O sea, en los últimos días ningún país se escapará. Pero saben, Jesús, Dios, lleva la cuenta con todas las naciones, y un día estos que han abusado de la libertad, que han abusado de nuestros hermanos, de las personas humildes, aquellos que no tienen nada en esta vida, de eso van a dar cuenta un día. Yo lo tengo claro y usted debe tenerlo claro, que de cada una de nuestras acciones que cometamos acá, vamos a dar cuenta un día. En el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba contra Dios, los castigos venían inmediatamente, pero saben, Jesús con su muerte atenuó un poco esos juicios de Dios. Y todos los juicios caen en contra de la vida de Jesús, porque es nuestro representante. Él pagó por nuestros pecados. Pero saben, hay un juicio que se está llevando en el cielo. Y allí están anotados, como decíamos anteriormente, cada una de nuestras acciones. Ojalá que nosotros desde el día de hoy podamos empezar a hacer las cosas como deben de ser. Reflexionemos más en la palabra de Dios. Permitamos que el Espíritu de Dios transforme nuestras vidas para que nos convierta en nuevas personas y podamos vivir una vida feliz, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, y esperar a Cristo, que es lo único que nos resta, porque ya del mundo no podemos esperar cosas mejores. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Un abrazo para todos. Les agradecemos la sintonía que han tenido con nosotros y nos vemos el próximo sábado. Acuérdense, venimos justamente con el estudio del primer sello, que representa también paralelamente la primera iglesia de Éfeso. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos y hasta pronto. Nos veremos.